Nunca olvidaré la primera vez que vi aquella jaula en el parque zoológico. Un cartel colgaba en la reja, sencillo pero intrigante: este animal es nuevo para la ciencia. Nada más. Ni nombre, ni explicación. Solo una afirmación que resonaba como un misterio por resolver. Dentro, una pequeña ardilla, apenas más grande que mi mano, nos observaba con ojos vivaces. Tenía los pies negros y había sido hallada en alguna remota región de África, donde jamás se había documentado una ardilla con esas características. Aquella ardilla era un enigma viviente. Nadie sabía nada de ella. No había nombre que la clasificara, no tenía pasado conocido, ni parientes cercanos que pudiéramos rastrear con certeza. Para mí, como zoólogo, no era solo un animal raro, era un reto, una incógnita biológica que desafiaba nuestro conocimiento de las especies. ¿Qué eventos en su historia evolutiva la habían llevado a diferenciarse del resto de sus primas? Existen más de 366 especies vivas de ardillas que han sido registradas, observadas y analizadas. Pero esta era distinta. Su simple presencia abría un abanico de preguntas. ¿Cuál fue el punto exacto en el que sus ancestros tomaron un camino evolutivo diferente? ¿Qué circunstancias ambientales facilitaron su aislamiento? Algo, en algún momento, había empujado a un pequeño grupo de ardillas a cambiar. Tal vez fueron ligeros ajustes para adaptarse mejor a un entorno particular, quizá una variación en el alimento, o un clima más seco, o una selva más densa. Al principio, seguro, pudieron seguir cruzándose con otras ardillas cercanas. Pero si esas diferencias les otorgaban ventajas, se reforzarían con el tiempo. Y así, poco a poco, la separación crece. Llega el momento en que las nuevas ardillas deben proteger su singularidad. Ahí, su conducta sexual cambia, sus rituales de cortejo, sus llamadas, su elección de pareja, todo se adapta para favorecer la reproducción entre los suyos y solo los suyos. La biología construye barreras invisibles pero efectivas. Y así nace una nueva especie. Una nueva historia. Una nueva criatura. Y ahí estaba, frente a mí, con sus diminutos pies negros como firma innegable de su diferencia. La piel de su cuerpo era como una clave cifrada, un síntoma externo de algo más profundo, más complejo. Como un sarpullido que revela una enfermedad, esa pequeña señal nos indicaba que algo había ocurrido. Algo lo bastante importante como para justificar su existencia única. Pero aquí viene lo más importante: no podemos dejarnos llevar por conjeturas. Sería arrogante, incluso peligroso, asumir que sabemos su historia sin pruebas. Lo sensato es empezar por lo evidente. Le damos un nombre simple, puramente descriptivo: la ardilla africana de pies negros. Nada de suposiciones, solo observación. Y a partir de ahí, paso a paso, estudiar su conducta, su fisiología, su hábitat. Y solo entonces, con datos en mano, podemos atrevernos a reconstruir su pasado. Hay algo hermoso y necesario en esa humildad científica. Observamos desde fuera, sin intervenir, sin creernos superiores. Pero ya cuando el animal que queremos estudiar es el ser humano, esa humildad se pone a prueba. Porque en ese caso, el objeto de estudio somos nosotros mismos. Nuestra especie. Nuestro reflejo. Y es difícil, muy difícil, dejar fuera la arrogancia o el orgullo. El científico se encuentra ante un espejo y debe decidir: ¿podrá observarse sin juzgarse? Yo decidí que sí. Decidí mirar al ser humano como un animal más. No como un ángel caído ni como una deidad en miniatura, sino como lo que realmente es: una especie de primate, una más entre miles de formas de vida sobre este planeta. Y así, como con la ardilla africana, me hice la misma pregunta: ¿en qué se diferencia esta criatura de sus parientes cercanos? Los dientes, las manos, los ojos, indican claramente que somos primates. Eso es indiscutible. Pero, entonces, si tomamos las pieles de las 192 especies de monos y simios conocidos, y las colocamos en fila, una tras otra, y luego tratamos de insertar la piel humana en ese desfile, algo salta a la vista: no encajamos. No importa dónde la pongamos. Siempre desentona. Quizás se podría situar junto a los grandes simios sin cola, como el gorila o el chimpancé. Pero incluso ahí, la diferencia es brutal. Las proporciones cambian: piernas demasiado largas,
brazos cortos, pies extraños, postura erguida. Algo pasó en nuestra evolución que alteró las bases de nuestro diseño original. Y entonces, está la piel. Esa piel que nos delata. En lugar de un manto protector de vello, como el de nuestros primos peludos, nosotros estamos virtualmente desnudos. Salvo algunas zonas localizadas, el cuero cabelludo, las axilas, el pubis, el resto del cuerpo está al descubierto. Es algo absolutamente excepcional entre los primates. Ni siquiera aquellos que tienen manchas de piel visible en la cara o el trasero se acercan a nuestra condición. Un mono sin pelo. Un mono desnudo. Así nos bauticé. No con desprecio ni burla, sino con la intención de recordarnos quiénes somos. Un nombre simple, objetivo, que nos ubique con precisión en el tapiz de la vida. Un nombre que no pretende engrandecernos ni degradarnos. Solo ubicarnos. Entonces viene la siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, entre los miles de mamíferos peludos, decidimos prescindir de esa valiosa capa protectora? Porque eso era el vello corporal, una defensa térmica, una protección solar, una barrera evolutiva crucial. Para mantener una temperatura corporal constante y elevada, la joya fisiológica de los mamíferos, el pelo es clave. Retiene el calor en fríos intensos, evita el sobrecalentamiento bajo el sol, protege la piel de heridas y de infecciones. Y sin embargo, nosotros lo perdimos. Lo descartamos. Renunciamos a él. Y aquí es donde la historia se torna fascinante, casi como un thriller biológico. Porque cuando una especie rompe con un rasgo tan fundamental, hay una razón poderosa detrás. Algo tuvo que impulsarnos. Un cambio de entorno, un nuevo modo de vida, una presión evolutiva inédita. Los pocos mamíferos que han tomado esa misma ruta son casos extremos. Los murciélagos, por ejemplo, tuvieron que desnudar sus alas para poder volar, pero el resto de su cuerpo sigue cubierto de pelo. Los animales excavadores, como el topo lampiño o el oricteropo, redujeron su pelaje en zonas específicas por la fricción del suelo. Los acuáticos como las ballenas, delfines o manatíes perdieron el pelo para mejorar su hidrodinámica. Pero todos ellos se alejaron de la superficie terrestre. Nosotros, no. Nosotros seguimos caminando por el suelo firme, pero sin pelo. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Nos volvimos acuáticos durante un tiempo? ¿Nos adentramos en las llanuras calurosas donde el sudor era mejor que el vello para regular la temperatura? ¿O fue algo más social, más sexual, algo que tiene que ver con la exhibición y el lenguaje corporal? Sea lo que sea, está claro que el mono desnudo tiene una historia singular. Un trayecto distinto. Y para desentrañarlo, no basta con observar su forma actual. Hay que excavar. Hay que escarbar en sus orígenes, buscar pistas en los huesos, en los fósiles, en las pequeñas diferencias anatómicas de sus parientes vivos más cercanos. Podríamos pasarnos horas, días enteros incluso, desmenuzando cada pequeño fragmento de evidencia, cada fósil desenterrado con paciencia infinita por los paleontólogos del siglo pasado, o cada gesto observado por los etnólogos que han seguido, casi en puntillas, la vida cotidiana de los monos actuales. Pero no lo haremos. No porque no lo merezca, sino porque ya he reunido todo ese rompecabezas para ti. La tarea está hecha. Y ahora es el momento de contarte lo que realmente importa, las conclusiones. Porque cuando unes los huesos de un pasado polvoriento con los hábitos de nuestros primos arbóreos, lo que emerge no es solo una historia, es una advertencia. Un mapa evolutivo que nos señala, con dedos de carne y hueso, de dónde venimos y que nos hizo lo que somos. Yo pertenezco al grupo de los primates. Sí, yo, el mono desnudo. Y ese grupo tiene sus raíces en un linaje mucho más antiguo, más modesto, el tronco de los insectívoros primitivos. Criaturas pequeñas, insignificantes incluso, que correteaban nerviosas bajo el dosel de los grandes bosques cuando los reptiles dominaban el mundo. No eran depredadores. No eran dueños de nada. Eran supervivientes silenciosos, comedores de insectos, apenas visibles en la sombra de los colosales lagartos que reinaban en aquel mundo. Y entonces, un cataclismo. Entre 80 y 50 millones de años atrás, el coloso reptiliano cayó. Los grandes saurios abandonaron la escena, y aquel mundo, repentinamente sin amos, se abrió para los pequeños.
Nuestros antepasados insectívoros, que hasta entonces se habían limitado a sobrevivir, comenzaron a aventurarse. Se expandieron, se adaptaron, se transformaron. Algunos se hicieron herbívoros y se refugiaron bajo tierra. Otros desarrollaron patas largas y veloces para escapar de los nuevos predadores que empezaban a emerger. Unos se volvieron fieras pequeñas, ágiles y afiladas. El campo abierto, lejos de ser un Edén, se convirtió en un campo de batalla sin tregua. Pero no todos eligieron esa vía. Algunos, entre la espesura, se aferraron a los bosques. Allí, en las alturas, la lucha era diferente. No había que correr, sino trepar. No se cazaba, se recogía. Aquellos insectívoros empezaron a diversificar su dieta: frutas, nueces, bayas, yemas, hojas, alimentos suaves, ricos, complejos. Y con ese cambio de menú, también cambió su cuerpo. Los ojos se movieron hacia el frente del rostro, buscando visión estereoscópica. Las manos se volvieron hábiles, prensiles, perfectas para manipular la comida. El cerebro creció. La vida en los árboles exigía precisión, agilidad, memoria. Y nuestros ancestros respondieron al reto. Así nacieron los primeros primates. Pasaron millones de años. Entre 35 y 25 millones atrás, estos premonos comenzaron a evolucionar hacia formas más modernas, los verdaderos monos. Sus colas se alargaron, sus cuerpos se hicieron más grandes. Algunos probaron suerte como comedores de hojas, pero la mayoría se mantuvo en una dieta variada. En algún momento, unos cuantos de ellos, más grandes y pesados, encontraron que ya no podían correr y saltar con tanta facilidad. En su lugar, aprendieron a columpiarse. El balanceo, ese arte ancestral del desplazamiento, se convirtió en su firma. Con el tiempo, sus colas dejaron de ser útiles y comenzaron a desaparecer. Eran criaturas magníficas. Monos de cuerpo poderoso, que vivían con seguridad entre los árboles. ¿Por qué habrían de bajar? Allí, en el dosel arbóreo, tenían todo lo que necesitaban. Sombra. Frutas. Compañía. Refugio. Era, en muchos sentidos, un paraíso. Pero la estabilidad no es eterna. Nada en la historia de la vida lo es. El cambio vino desde el cielo, o más bien, del clima. Hace unos 15 millones de años, los bosques comenzaron a desaparecer. Lentamente, pero sin detenerse, la selva retrocedió. Las tierras verdes y frondosas fueron reemplazadas por pastizales, sabanas, zonas abiertas. Para nuestros ancestros, esto fue una catástrofe silenciosa. El Edén se evaporaba. Y ahí, justo en ese momento de crisis, ocurrió una bifurcación. Algunos primates eligieron quedarse. Resistieron. Son los que hoy conocemos como chimpancés, gorilas, gibones, orangutanes. Ellos permanecieron en lo que quedaba de los antiguos bosques, como fantasmas de un mundo olvidado. Pero otros, los que serían mis antepasados directos, hicieron lo impensable. Salieron. Sí, salimos del jardín. Fue una apuesta desesperada. Las llanuras estaban dominadas por criaturas mucho mejor preparadas, carnívoros rápidos y feroces, herbívoros especializados con sistemas digestivos complejos. Nosotros, recién llegados, no teníamos ni colmillos, ni garras, ni pezuñas. No teníamos velocidad, ni fuerza, ni pieles resistentes. Solo teníamos curiosidad, ingenio y manos. Así empezó la verdadera historia del mono desnudo. Enfrentarse al campo abierto era como lanzarse al vacío. Adaptarse a ese nuevo mundo significaba elegir entre dos caminos: convertirse en mejores cazadores que los carnívoros o en mejores recolectores que los herbívoros. El primer camino era brutal, el segundo, arduo. Y la verdad es que, al principio, no éramos buenos en ninguno. La agricultura, esa mágica transformación de la tierra, aún estaba a millones de años de distancia. Nuestros cuerpos no estaban preparados para digerir eficientemente los pastos. Pero las raíces, los bulbos, los tubérculos, eso sí podíamos. Y también los insectos. Porque no lo olvidemos, veníamos de una larga línea de insectívoros. El bosque nos había ofrecido escarabajos, ranas, huevos, polluelos indefensos, y ahora, en la sabana, todo eso seguía allí.
solo que ahora había que escarbar, pelear, competir. En ese punto, comenzamos a explorar una nueva fuente de alimento, la carne. Al principio, éramos carroñeros tímidos, oportunistas. Nos alimentábamos de lo que otros dejaban atrás. Pero a veces, solo a veces, encontrábamos presas fáciles, animales enfermos, crías abandonadas, reptiles lentos. La sangre se volvió parte del menú. Y con cada bocado, algo más cambiaba. Nuestros cuerpos empezaron a transformarse de nuevo. El proceso fue largo, millones de años, pero estaba en marcha. Nos volvimos más erguidos. Nuestras manos, liberadas de la locomoción, se hicieron más fuertes, más hábiles. Aprendimos a lanzar piedras, a empuñar palos. Nuestra vista, nuestra coordinación, nuestra mente, comenzaron a coordinarse como un solo sistema. Nos volvimos rápidos, precisos, letales. Fue en ese punto, hace 1 millón de años o tal vez un poco más, cuando comenzamos a convertirnos en lo que ahora soy, un cazador. Un mono depredador. Un animal que puede acechar, planear, atacar. Y lo más aterrador de todo, un animal que puede hacerlo en grupo, organizadamente, con estrategia. Pero este cambio no ocurrió como una sucesión de etapas limpias y ordenadas. No fue una escalera. Fue una tormenta de adaptaciones, surgiendo en oleadas superpuestas. A veces un avance físico, a veces uno cognitivo, otras veces uno social. Todos influenciándose entre sí, empujándose unos a otros. Acelerándose. Alimentándose. Porque una vez que el mono desnudo empezó a matar, ya no hubo vuelta atrás. A veces me detengo a imaginar qué habría sucedido si la evolución hubiera tomado un camino más sencillo. Y si, en lugar de todo este intrincado proceso de desarrollo cerebral, el mono ancestral simplemente hubiera seguido el ejemplo de los carnívoros clásicos. Quizá podríamos haber tenido un gato mono o un perro mono, una criatura híbrida con garras como cuchillas y colmillos como puñales, lista para desgarrar la carne de su presa con una ferocidad instintiva. Después de todo, ¿por qué no seguir ese camino? Bastaba con mutaciones que endurecieran uñas, que afilaran dientes y que reforzaran mandíbulas. Sin embargo, ese camino no se tomó. ¿Por qué? Porque era un camino peligroso. Intentar competir en el terreno de los gatos salvajes o los lobos habría sido suicida. Ellos ya estaban perfectamente adaptados a esa forma de vida, ya eran asesinos pulidos por milenios de evolución. Si algún antepasado nuestro intentó convertirse en uno de ellos, no dejó rastro. Ni fósiles. Ni pistas. Nada. Su fracaso fue tan rotundo que se lo tragó el tiempo sin dejar huella. Nosotros, en cambio, tomamos otro rumbo. Uno mucho más arriesgado y original, abandonamos la idea de convertir nuestro cuerpo en un arma y empezamos a usar herramientas. Al principio, simplemente tomábamos lo que encontrábamos, una piedra afilada, un palo resistente, y lo convertíamos en prolongaciones de nuestro cuerpo. Pero pronto, el acto de utilizar herramientas condujo, inevitablemente, a fabricarlas. Y con ello, cambió todo. La caza se volvió más sofisticada. No solo porque nuestras armas mejoraron, sino porque nuestra mente empezó a organizarse de forma diferente. Las presas se volvieron objetivos estratégicos, no simples encuentros fortuitos. La cooperación se volvió fundamental. La comunicación también. A diferencia de los lobos, que cazaban en manada pero sin una verdadera coordinación mental compleja, nosotros llevábamos en la cabeza algo más poderoso. Un cerebro capaz de planear, de coordinar, de recordar, de aprender. Nuestros antepasados cazadores se volvieron expertos en emboscadas, en rodeos, en engaños. Cada cacería era una pequeña guerra táctica. Y, a medida que las técnicas de caza evolucionaban, lo mismo ocurría con las estructuras sociales que la sostenían. La caza en grupo, por ejemplo, no era una tarea de todos. Se convirtió en el dominio de los machos. Las hembras, ocupadas en una labor aún más crucial, el cuidado de las crías, no podían permitirse el riesgo ni el gasto energético de esas expediciones. Así nació una división de roles profundamente arraigada en nuestra biología. Pero esto trajo consigo una consecuencia colosal, la necesidad de una base. Ya no podíamos seguir vagando sin rumbo por los bosques.
Necesitábamos un hogar, un sitio al que regresar con la presa. Un refugio donde las hembras pudieran permanecer seguras con sus pequeños. Un espacio para compartir el alimento, para reponer fuerzas, para planificar el siguiente movimiento. En otras palabras, necesitábamos un asentamiento. El mono cazador, así, se convirtió en mono sedentario. Y al hacerlo, algo en nosotros cambió para siempre. Ese cambio fue mucho más profundo de lo que aparenta. La transformación no solo fue física, sino también emocional, afectiva, estructural. El simple hecho de tener un lugar fijo desencadenó una serie de efectos en cadena que afectaron desde nuestra sexualidad hasta nuestras formas de organización familiar. La vida errante del recolector frugívoro se desmoronó. Nuestro antiguo paraíso, ese Edén boscoso que nos dio cobijo durante millones de años, fue dejado atrás. Lo que nos esperaba al otro lado era incierto, pero también prometedor. De pronto, el mono desnudo, ese que ahora tenía armas, hogar y responsabilidades, comenzó a preocuparse por cuestiones que antes le eran completamente ajenas: la conservación de alimentos, la protección del fuego, el refugio ante el clima. Y más allá de eso, surgió una nueva obsesión: la comodidad. El fuego ya no era un simple accidente natural, era un aliado. Aparecieron las primeras despensas, los primeros techos artificiales, las primeras máquinas domésticas, rudimentarias, claro, que aliviaban las tareas cotidianas. Y aunque todo esto pertenece ya al reino de la cultura, sus raíces biológicas eran innegables: un cerebro suficientemente desarrollado lo había hecho posible. Sin embargo, quiero detenerme aquí un momento. Porque si bien esta historia de progreso resulta fascinante, el paso del cazador primitivo al ingeniero moderno, del hacha de piedra al cohete espacial, no debemos permitir que ese relato nos deslumbre al punto de perder de vista lo esencial: seguimos siendo monos. Monos con trajes, con teléfonos, con bancos y aviones, pero monos, al fin y al cabo. Y como suele decirse, aunque la mona se vista de seda. Incluso hoy, en plena era espacial, tenemos que orinar, necesitamos dormir, sentimos celos, deseamos, tememos, buscamos afecto. Es fácil olvidar que, bajo esa superficie pulida, sigue palpitando la antigua criatura de la selva. Por eso, para comprendernos verdaderamente como especie, debemos mirar atrás, estudiar nuestras raíces biológicas con honestidad. Solo así podremos tener una visión equilibrada de nuestra peculiar existencia. Porque, si aceptamos nuestra historia evolutiva tal como la hemos esbozado hasta ahora, hay algo que se vuelve evidente: somos primates cazadores. Simios rapaces. Eso nos distingue, radicalmente, de todos nuestros parientes cercanos. Y no somos los únicos con una historia así. Otros animales también han vivido giros evolutivos parecidos. Piénsese, por ejemplo, en el panda. Es un caso inverso al nuestro: un carnívoro que se volvió vegetariano. Nosotros éramos recolectores de fruta convertidos en depredadores, el panda, un depredador convertido en comedor de bambú. Ambos casos tienen algo en común: la mezcla de viejas y nuevas características. Y más allá de eso, surgió una nueva obsesión: la comodidad. El fuego ya no era un simple accidente natural, era un aliado. Aparecieron las primeras despensas, los primeros techos artificiales, las primeras máquinas domésticas, rudimentarias, claro, que aliviaban las tareas cotidianas. Y aunque todo esto pertenece ya al reino de la cultura, sus raíces biológicas eran innegables: un cerebro suficientemente desarrollado lo había hecho posible. Sin embargo, quiero detenerme aquí un momento. Porque si bien esta historia de progreso resulta fascinante, el paso del cazador primitivo al ingeniero moderno, del hacha de piedra al cohete espacial, no debemos permitir que ese relato nos deslumbre al punto de perder de vista lo esencial: seguimos siendo monos. Monos con trajes, con teléfonos, con bancos y aviones, pero monos, al fin y al cabo. Y como suele decirse, aunque la mona se vista de seda. Incluso hoy, en plena era espacial, tenemos que orinar, necesitamos dormir, sentimos celos, deseamos, tememos, buscamos afecto. Es fácil olvidar que, bajo esa superficie pulida, sigue palpitando la antigua criatura de la selva. Por eso, para comprendernos verdaderamente como especie, debemos mirar atrás, estudiar nuestras raíces biológicas con honestidad. Solo así podremos tener una visión equilibrada de nuestra peculiar existencia.
Porque, si aceptamos nuestra historia evolutiva tal como la hemos esbozado hasta ahora, hay algo que se vuelve evidente: somos primates cazadores. Simios rapaces. Eso nos distingue, radicalmente, de todos nuestros parientes cercanos. Y no somos los únicos con una historia así. Otros animales también han vivido giros evolutivos parecidos. Piénsese, por ejemplo, en el panda. Es un caso inverso al nuestro, un carnívoro que se volvió vegetariano. Nosotros éramos recolectores de fruta convertidos en depredadores, el panda, un depredador convertido en comedor de bambú. Ambos casos tienen algo en común: la mezcla de viejas y nuevas características. A eso sumemos sus cuerpos atléticos, preparados para la persecución y el ataque. Los gatos grandes son expertos saltadores, los perros salvajes, corredores incansables. Y todos ellos tienen lo que nosotros no: garras afiladas, colmillos que desgarran, mandíbulas como tenazas. Y lo más inquietante, para ellos, cazar no es solo un medio para alimentarse. Es un fin. Es parte de su identidad. Dales carne muerta en una jaula, y se alimentarán, sí. Pero no se saciarán del todo. Necesitan la caza como tú necesitas respirar. ¿Nunca te has fijado en cómo los perros domésticos se obsesionan con atrapar un palo? ¿O cómo el gato, harto de comida de lata, aún se escurre por la noche en busca de un pájaro desprevenido? No es solo juego. Es un eco de su origen. Y nosotros, los monos desnudos, ¿qué ecos llevamos dentro? Eso lo descubrirás muy pronto. Cuando observo a los carnívoros en plena acción, no puedo evitar maravillarme por la precisión y la intensidad de su comportamiento. Imaginadlo: un lobo hambriento, capaz de ingerir en una sola comida una cantidad equivalente a 1/5 de su peso corporal. Para que os hagáis una idea más clara, eso sería como si cualquiera de nosotros se sentara a devorar, de una vez, un gigantesco filete de entre 15 y 20 kilos. Un auténtico banquete carnívoro. Su dieta es extremadamente nutritiva y apenas dejan desperdicios. Sin embargo, lo que sí producen, en abundancia, son excrementos pestilentes. Pero aquí hay algo fascinante: estos residuos no se eliminan de manera aleatoria. Los carnívoros han desarrollado comportamientos específicos para tratarlos. Algunos entierran cuidadosamente sus heces, casi como si quisieran ocultar su rastro al resto del mundo. Otros se alejan considerablemente de su lugar de descanso para defecar, manteniendo así limpio su entorno vital. Lo más curioso es lo que ocurre cuando los cachorros ensucian la guarida. En un acto de sacrificio higiénico, la madre se come sus heces. Así, mantiene su hogar limpio y libre de olores que puedan delatar su presencia. También me ha llamado siempre la atención la costumbre de almacenar comida. Los perros y ciertos felinos, por ejemplo, entierran las sobras de sus presas. El leopardo, más elegante quizás, opta por guardar su botín en lo alto de un árbol, lejos del alcance de carroñeros oportunistas. Tras estas intensas fases de caza, vienen inevitables periodos de reposo. Son atletas de élite, sí, pero saben cuándo ahorrar energía. Pasan del frenesí a la pereza con la misma naturalidad que un péndulo que oscila entre dos extremos. Pero aquí entra en juego algo aún más complejo. Esos colmillos afilados, esas garras poderosas que convierten a los carnívoros en formidables cazadores, también pueden volverse contra ellos mismos durante los encuentros sociales. Si 2 leones o 2 lobos decidieran enfrentarse sin restricciones, el resultado sería catastrófico: mutilaciones o incluso la muerte en cuestión de segundos. Y eso, claro, sería un suicidio evolutivo. La especie no podría sobrevivir si sus miembros se destruyeran entre sí con tanta facilidad. La naturaleza, que rara vez deja cabos sueltos, ha resuelto este dilema de forma brillante. A lo largo de millones de años, ha evolucionado en estos animales una serie de inhibiciones genéticas que limitan el uso de sus armas mortales en peleas internas. No necesitan aprenderlas, nacen con ellas. Están cableadas, como si un interruptor instintivo se activara en cuanto se produce una confrontación entre miembros de la misma especie. Uno adopta una postura sumisa, baja la cabeza, muestra la garganta o las orejas, y de inmediato el dominante comprende el mensaje y detiene el ataque. Este lenguaje corporal de la sumisión es una maravilla biológica y un salvavidas para la especie.
Cada especie carnívora ha desarrollado su propio método de caza, adaptado a sus características físicas, sensoriales y sociales. El leopardo, por ejemplo, prefiere la soledad y el sigilo, acecha durante horas y salta en el momento exacto. En cambio, el guepardo es un velocista nato. Rastreará a su presa pacientemente hasta que, llegado el momento, se lanza en una carrera explosiva, confiando en su velocidad extrema para atrapar a su víctima antes de que pueda reaccionar. Los leones, sin embargo, se organizan. Su caza es una estrategia de grupo, una auténtica coreografía depredadora. Mientras uno asusta y acorrala a la presa, otros leones, ocultos en la hierba alta, esperan en silencio para emboscarla. En la misma línea operan los lobos, que rodean a su víctima en una maniobra envolvente que culmina con la matanza colectiva. Los perros salvajes africanos, por su parte, han perfeccionado la técnica de la persecución implacable. Corren tras su presa sin tregua, turnándose para desgastarla poco a poco, hasta que ésta cae, exhausta y sangrando. Durante años, se creyó que las hienas manchadas eran simples carroñeras, meras oportunistas que se alimentaban de los restos de otros. Pero recientes observaciones en África han revelado una verdad muy distinta y, debo decir, fascinante. Por el día, es cierto, las hienas se limitan a buscar sobras. Pero cuando cae la noche, el juego cambia. En la oscuridad, las hienas revelan su verdadera naturaleza, la de asesinas coordinadas y efectivas. He visto con mis propios ojos cómo se agrupan hasta 30 hienas para cazar en manada. Persiguen a cebras y antílopes con una sincronización escalofriante. No necesitan alcanzar velocidades máximas, basta con que se mantengan lo bastante cerca para morder las patas de sus víctimas. Una tras otra, las hienas muerden y desgarran, hasta que uno de los animales se retrasa, herido. Entonces, todo el grupo se abalanza sobre él, atacando las zonas más vulnerables hasta derribarlo. Una escena brutal, sí, pero tremendamente eficaz. Las hienas viven en grandes clanes con residencias comunes. Algunos clanes superan los 100 individuos. Las hembras, en general, se mantienen cerca de la guarida, mientras que los machos suelen aventurarse más lejos. Cuando dos clanes rivales se cruzan fuera de sus territorios, puede haber enfrentamientos, pero dentro de un mismo clan, las peleas son raras. La estructura jerárquica está bien definida, y las reglas sociales se respetan. Hay otro aspecto que siempre me ha intrigado, el reparto de comida. En muchos grupos de carnívoros sociales, este acto de compartir se vuelve fundamental. Si la cacería ha sido buena, todos comen. Pero en algunas especies, este acto llega a niveles asombrosos. Por ejemplo, los perros salvajes africanos no solo comparten, regurgitan comida para alimentar a otros miembros del grupo, incluso si no participaron en la caza. Es tan común que se ha llegado a decir que estos animales poseen, simbólicamente, un estómago común. Imagínese una sociedad donde cada comida sea automáticamente compartida, donde el éxito individual siempre se redistribuya. Suena utópico, ¿verdad? Y si hay cachorros, los esfuerzos se redoblan. Las leonas, por ejemplo, cazan y luego arrastran la carne hasta su cubil, o bien tragan grandes porciones que luego regurgitan cuidadosamente para sus crías. Aunque en ocasiones se ha reportado la participación de machos en este proceso, no es lo usual. En cambio, en los lobos, el macho sí juega un papel crucial. Se han documentado casos de lobos que recorren hasta 25 kilómetros para buscar comida para su pareja y sus cachorros. Traen huesos carnosos, carne fresca, lo que sea necesario. A veces lo transportan en el estómago y luego lo regurgitan, como hacen los perros salvajes. Ahora bien, al pasar de estos carnívoros a los primates frugívoros, el contraste es tan pronunciado que parece que estuviésemos hablando de dos mundos biológicos completamente distintos. Los sentidos que dominan en los primates son otros. Para nosotros, descendientes de esos monos frutívoros, el olfato ha cedido terreno al poder de la vista. En un entorno arbóreo, donde se depende de las manos para trepar y de los ojos para ubicar el alimento entre la maleza, la nariz se encoge y los ojos se agrandan. Los colores de las frutas sirven como señales vitales, y por eso los primates desarrollamos visión a color, algo que muchos carnívoros no necesitan. Nuestra vista se especializó en distinguir formas, texturas, madurez y variedad. El oído es importante, sí,
pero no llega al refinamiento del de los cazadores auditivos. Y nuestras orejas, más pequeñas, no se mueven como las de los felinos o los cánidos. En cambio, nuestro sentido del gusto es refinadísimo. Nos atraen los sabores dulces y complejos. Nuestra dieta es variada y sabrosa, por lo que nuestros cerebros se volvieron más exigentes. Físicamente, somos acróbatas más que corredores. Nuestro cuerpo está hecho para trepar, no para perseguir presas a campo abierto. Nuestras manos, con su impresionante capacidad de agarre, evolucionaron para asir, manipular y explorar, no para desgarrar o triturar. Nuestras mandíbulas, aunque capaces de masticar frutas y hojas duras, no tienen ni remotamente la potencia de las de un león o un lobo. Y si el lobo banquetea y ayuna, el primate picotea constantemente. Su alimentación es casi continua. Durante el día, va de rama en rama, comiendo un poco aquí, otro poco allá. En vez de almacenar alimentos, algunos, como los monos con bolsas en las mejillas, simplemente los guardan un momento para masticarlos más tarde. En cuanto a la higiene, ¿qué diferencia? Sus excrementos, por lo general, son menos ofensivos al olfato que los de los carnívoros. No hay rituales para deshacerse de ellos, simplemente los dejan caer desde las alturas. Como el grupo rara vez permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo, no se acumulan residuos. Incluso los grandes simios que duermen en nidos construyen uno nuevo cada noche, como si cambiar de cama fuera parte de su filosofía de vida. Y sin embargo, hay una curiosidad sorprendente: en un estudio realizado sobre nidos de gorilas en África, se descubrió que en el 99% de los nidos abandonados había heces en su interior. En el 73% de esos casos, el gorila había dormido sobre sus propios excrementos. Este detalle, aparentemente trivial, revela algo profundo sobre la indiferencia fecal de los primates. Tal vez la limpieza no era su prioridad, o quizás su sistema inmunológico había aprendido a tolerarlo. Lo cierto es que, al comparar estos dos mundos, el del cazador carnívoro y el del frugívoro arbóreo, no solo descubrimos diferencias biológicas, sino dos estrategias completamente distintas para sobrevivir en el mismo planeta. Y al estudiar ambas, logramos comprender el origen y la naturaleza del protagonista de esta historia, el mono desnudo. Durante años, mientras observaba a nuestros parientes primates en su hábitat natural, no dejaba de asombrarme su ritmo de vida, tan diferente, tan relajado. Era evidente, cuando la comida abunda, cuando está literalmente al alcance de la mano, ya sea en forma de frutos, hojas o brotes, no existe necesidad alguna de dividir al grupo para buscarla. La comunidad permanece unida. Se mueve como una sola entidad, descansa junta, duerme junta. Y lo más importante, cada miembro mantiene una vigilancia constante sobre los demás. Es un juego colectivo de espejos. Todos se observan, se reflejan y se responden. Esa vigilancia mutua no es una simple curiosidad, es una estrategia vital. En este mundo, la soledad equivale al peligro. Un mono aislado es un blanco fácil. No tiene garras afiladas ni colmillos imponentes. No tiene el lomo grueso del jabalí ni la velocidad de un guepardo. Si se encuentra solo, está perdido. Los cazadores acechan, siempre atentos, y el primate solitario rara vez tiene una segunda oportunidad. Ahora bien, si uno analiza este comportamiento desde la lógica de los carnívoros, el contraste es radical. Los cazadores, lobos, por ejemplo, forman equipos. Sus tácticas son cooperativas, organizadas, dependen de una coreografía letal. Y aunque también poseen jerarquías, en ellos la competencia individual está amortiguada por la colaboración grupal. En cambio, en el mundo de los primates reina la competencia pura, es un desfile constante de desafíos, dominancias, gestos amenazantes y estrategias individuales. Cada cual compite por su lugar, y aunque ocasionalmente surjan alianzas, estas son inestables, frágiles. ¿Pero por qué complicarse? No hay necesidad de planear emboscadas ni estrategias de ataque. La comida no huye, no se defiende. Está ahí, esperando ser arrancada, masticada, digerida. Basta con extender la mano. Y como esa comida está por todas partes, el desplazamiento no es una urgencia. Tomemos, por ejemplo, a los gorilas salvajes. Se les ha seguido durante días enteros y rara vez recorren más de 500 o 600 metros en un solo día.
un paseo. Nada que ver con los carnívoros, que se internan en vastas extensiones, recorriendo decenas de kilómetros en una sola cacería. Hay registros de felinos que han caminado más de 80 kilómetros tras una presa y han tardado días en regresar a su guarida. Porque sí, los carnívoros vuelven. Tienen una residencia fija, una base. En cambio, los primates son mucho más espontáneos, duermen donde les toma la noche. No hay nido, cueva ni madriguera permanente. Tan solo un terreno familiar que exploran con libertad despreocupada. Y es aquí donde se introduce un detalle que, aunque puede parecer menor, es en realidad profundamente revelador: los primates no tienen pulgas. Así es. Están infestados de piojos, de ácaros y parásitos externos diversos, sí. Pero las pulgas no los acompañan. ¿La razón? La peculiar biología de este insecto. La pulga, como tantos otros seres vivos, tiene un ciclo de vida adaptado al estilo de su huésped. Pero no al del primate. Veamos, la pulga pone sus huevos no sobre el animal, sino en la suciedad del lugar donde éste duerme. Allí, entre los restos orgánicos, las larvas se alimentan, se desarrollan, tejen su capullo y esperan convertirse en adultas. Pero si el anfitrión se ha ido, como suele hacer el primate nómada, cuando finalmente emergen del capullo, ya no hay nadie a quien saltar. La fiesta terminó. La estrategia reproductiva de la pulga está hecha para animales con residencia fija. Por eso, los carnívoros la sufren y los primates, no. Puede parecer un detalle anecdótico, pero es una de esas pequeñas pistas biológicas que nos susurran grandes verdades evolutivas. Hasta ahora, he trazado un cuadro comparativo entre los carnívoros típicos y los primates tradicionales. Un lado, el cazador veloz y organizado; del otro, el frugívoro social, contemplativo y competitivo. Pero existe una excepción fascinante. Una que nos obliga a repensar el esquema completo. Esa excepción, por supuesto, es el mono desnudo. ¿Hasta qué punto este extraño primate, nosotros, logró transformar su legado de comedor de frutas en una nueva existencia como cazador? ¿Y en qué clase de criatura se convirtió durante ese proceso? Para empezar, tenía un equipo sensorial poco apropiado para una vida terrestre. Su olfato era débil, su oído, mediocre, su cuerpo, mal preparado para la carrera o el combate. A diferencia de sus rivales carnívoros, no era resistente, ni rápido, ni sigiloso. Su personalidad tampoco ayudaba mucho, más competitivo que cooperativo, con escasa capacidad de concentración sostenida. Pero, y este es un pero gigantesco, poseía un cerebro magnífico. Un verdadero milagro evolutivo. Ese cerebro, esa masa de tejido capaz de abstracción, de imaginación y de estrategia, era su única carta. Si lograba mantenerse erguido, liberar sus manos, transformar sus pies, seguir desarrollando su mente y aprender a usarla con maestría, tenía una oportunidad. Una sola. Pero real. Claro, es fácil decirlo. En la práctica, implicaba un cambio profundo, doloroso, a largo plazo. Implicaba alterar la propia esencia. Reorganizar prioridades evolutivas. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Mediante una curiosa jugada de la evolución, nos convertimos en niños eternos. Sí. Suena extraño, pero es cierto. Nos volvimos infantiles. La evolución aplicó un truco conocido como neotenia, por el cual ciertas características juveniles se prolongan más allá de la infancia, incluso hasta la adultez. No es un fenómeno exclusivo de nuestra especie. El ajolote, por ejemplo, es una salamandra que nunca pasa del estado larval y aún así puede reproducirse en esa forma de renacuajo. En nuestro caso, esta neotenia permitió al cerebro seguir creciendo durante mucho más tiempo. Veamos los datos. Un mono típico, antes de nacer, ya tiene un cerebro que crece aceleradamente. Al nacer, ese cerebro ha alcanzado el 70% de su tamaño definitivo. El resto se desarrolla rápidamente durante sus primeros 6 meses de vida. Incluso el joven chimpancé tiene su cerebro completamente desarrollado a los 12 meses. Nosotros, en cambio, nacemos con un cerebro que apenas ha alcanzado el 23% de su tamaño adulto. El verdadero crecimiento ocurre después. Durante años. En realidad,
el desarrollo cerebral no se completa hasta aproximadamente los 23 años. Esto significa que nuestro cerebro sigue expandiéndose más de una década después de alcanzar la madurez sexual. En otras palabras, nos mantenemos en una infancia cerebral extendida, una prolongada ventana de aprendizaje, de plasticidad, de curiosidad. Un privilegio que ninguna otra especie posee. Sin embargo, es importante matizar. Nos volvimos infantiles en ciertos aspectos, sí, pero no en todos. Mientras nuestro cuerpo sexual maduraba, nuestro cerebro se quedaba atrás, esperando su momento. Y otros cambios acompañaron esta transformación. Por ejemplo, la postura. Cuando un mamífero nace, la posición de su cabeza forma un ángulo recto con el eje de su columna. Esto permite que, al caminar en 4 patas, su vista se oriente hacia adelante. Pero si ese mismo animal intentara caminar erguido, su cabeza miraría al cielo. Para un primate bípedo, como el mono cazador, esto sería un problema. La solución, conservar el ángulo fetal de la cabeza, incluso en la adultez. Otro ejemplo de neotenia. De hecho, muchos de nuestros rasgos físicos derivan de esta prolongación de estados juveniles: el cuello alargado, el rostro plano, los dientes pequeños, la erupción dental tardía, los arcos superciliares poco marcados, el dedo gordo del pie no rotado. Todos son vestigios de una juventud estirada por el tiempo. La naturaleza, con un solo movimiento, nos otorgó el cuerpo y el cerebro que necesitábamos. Aprendimos a correr erguidos, con las manos libres para fabricar herramientas. Desarrollamos una inteligencia capaz no solo de usarlas, sino de mejorarlas con cada generación. Prolongamos nuestra infancia para aprender más. Para jugar más. Para equivocarnos, repetir y finalmente, entender. Los jóvenes de nuestra especie no se diferencian tanto de los chimpancés pequeños, ambos son juguetones, inquietos, creativos. Pero donde el chimpancé ve cerrarse su ventana de aprendizaje a los pocos años, nosotros la mantenemos abierta por décadas. Y eso, justamente, nos hizo distintos. Nos dio ventaja. Nos convirtió en exploradores, en soñadores, en contadores de historias. En monos cazadores con mente de niño y hambre de infinito. Recuerdo el momento en que comprendí algo crucial: la infancia del mono desnudo, ese extraño animal que soy yo, que somos nosotros, no era simplemente una etapa tierna de crecimiento, como en tantos otros mamíferos. No. En nuestro caso, esa infancia se había extendido deliberadamente hacia la vida adulta. ¿Para qué? Para convertirnos en alumnos eternos. El mono desnudo había ganado algo más que un cerebro grande, había heredado tiempo. Tiempo para aprender, para imitar, para pulir habilidades. Tiempo para heredar no solo genes, sino cultura. Por primera vez, un animal podía ser verdaderamente enseñado por sus padres. Pero no con simples gestos instintivos o con rutinas grabadas en la genética. No. Este mono, este cazador de cerebro creciente, podía absorber conocimientos específicos, complejos, transmitidos por generaciones anteriores. Era algo sin precedentes. Pero aquí hay algo aún más fascinante: no bastaba con la enseñanza. También necesitábamos reprogramar nuestros instintos. Imaginemos que tomamos un primate frugívoro, uno cualquiera, de los que saltan entre los árboles y viven a base de frutos dulces. Si a ese animal le regaláramos, de repente, un cuerpo de cazador y un cerebro hiperdesarrollado, fracasaría estrepitosamente. Pensaría, sí. Planearía, incluso. Pero sus impulsos naturales, su cableado primitivo, irían en otra dirección. El resultado, un conflicto interno constante. Sus instintos lo empujarían hacia la fruta, hacia la comodidad de la selva, mientras su inteligencia lo arrastraría a una vida que no le pertenecía. La educación, por sí sola, no podría con eso. Era necesario un cambio genético profundo. La evolución nos enfrentó con una tarea monumental: sincronizar nuestra maquinaria cerebral superior con los impulsos primitivos que venían del fondo de nuestro ser. Solo así la transformación cultural de un mono en cazador sería viable. Por muy brillante que fuera nuestra capacidad para el pensamiento abstracto, si las zonas profundas del cerebro, las más antiguas, no apoyaban esa nueva vida, el intento fracasaría. Y entonces miré con atención el contraste entre un carnívoro puro y un primate puro.
Y descubrí algo revelador. El carnívoro sofisticado había fragmentado su comportamiento alimentario. Ya no cazaba solo por hambre. Matar, acechar, desgarrar, se habían convertido en fines en sí mismos. Había surgido un sistema de motivaciones múltiples. Un gato, por ejemplo, puede cazar aunque esté bien alimentado. Puede matar y no comer. Puede jugar con la presa. Porque la secuencia se ha disociado. Cada fase del proceso, acechar, matar, desplumar, devorar, tiene su propio placer, su propio motor biológico. Pero los primates frugívoros no. Para ellos, todo el proceso alimentario es breve, inmediato y casi sin esfuerzo. Buscan, encuentran, comen. No necesitan motivaciones múltiples. Todo está integrado en un único impulso, saciar el hambre. Entonces comprendí, para que el mono desnudo se convirtiera en cazador efectivo, la caza debía volverse placentera por sí sola. Ya no podía ser una simple estrategia para comer. Tenía que disfrutarse el acecho, la persecución, la preparación de la presa, aunque no se comiera al final. La caza debía ser arte, deporte, necesidad y juego. Y si observamos hoy nuestro comportamiento, veremos huellas de eso. ¿Cuántos de nosotros seguimos cazando sin hambre? ¿Cuántos jugamos a atrapar, a ganar, a competir, solo por el gusto de hacerlo? La motivación, ahora, se ha independizado del resultado. Pero la transformación no se detuvo allí. La vida del cazador exigía una reforma completa de nuestro reloj interno. Se acabaron los picoteos constantes. Nacieron las comidas copiosas, espaciadas en el tiempo. Surgió el almacenamiento de alimentos, el regreso al hogar tras la expedición. Apareció la noción de territorio, de guarida, de centro operativo. Comenzamos a desarrollar aptitudes domésticas. Incluso nuestros hábitos fisiológicos cambiaron, la defecación se volvió privada y regulada, al estilo carnívoro, y no pública y casual como en los primates arborícolas. Y con el hogar fijo vino otro cambio curioso y molesto, las pulgas. Sí, los primates que vivían en los árboles y estaban en movimiento constante escapaban a las infestaciones de parásitos. Pero el mono desnudo, ahora sedentario, creó las condiciones perfectas para que las pulgas lo eligieran como huésped. Lo más impresionante es que, hoy en día, tenemos nuestra propia especie de pulga. Una que ha evolucionado con nosotros, como un oscuro espejo de nuestra historia. Esa pulga especializada no apareció de la noche a la mañana. Significa que llevamos conviviendo con ella desde aquellos lejanos tiempos en que nos convertimos en cazadores sociales con hogar estable. Y hablando de lo social, aquí comienza otro capítulo fascinante. El mono desnudo, para cazar con eficacia, necesitaba un alto nivel de cooperación. Ya no bastaban los chillidos básicos o las muecas sencillas. Necesitábamos un lenguaje más rico, más preciso, más emocional. Nuestra cara se volvió un teatro, nuestros sonidos, un instrumento. Teníamos que evitar peleas dentro del grupo, sobre todo porque ahora manejábamos armas. Cualquier disputa interna podía volverse letal. Además, teníamos que defender el hogar de tribus rivales. Surgieron, entonces, formas más organizadas de agresividad colectiva. Y en ese contexto, el viejo impulso de vagar libremente ya no servía. Debíamos quedarnos, pertenecer, colaborar. Y para colaborar, había que confiar. Por eso nació una nueva conducta, el compartir alimentos. Al igual que los lobos, los machos del mono cazador comenzaron a llevar comida a casa. Era una necesidad. Las hembras lactantes y los pequeños que tardaban años en crecer no podían cazar por sí mismos. El macho tuvo que asumir un rol paternal. Esto era revolucionario. Porque entre los primates, por regla general, los padres son un misterio. Pero no en el caso del mono desnudo. Nosotros conocemos a nuestros padres. Y eso cambió todo. La prolongada dependencia de nuestras crías convirtió el hogar en un espacio maternal permanente. Las hembras se quedaron allí casi todo el tiempo. Pero esto trajo un dilema, las expediciones de caza eran, por fuerza, masculinas. Era la única forma de optimizar el rendimiento. Pero para un macho primate, salir del grupo y dejar a sus hembras era impensable. ¿Y si otro macho tomaba su lugar? ¿Y si perdía su estatus reproductivo? Aquí,
ni el cerebro ni la cultura bastaban. Era necesario algo más fuerte, el lazo de pareja. Sí, el amor. El mono cazador tuvo que aprender a enamorarse y a ser fiel. A nivel biológico. No cultural. No por costumbre. Por necesidad evolutiva. Y esta solución brillante resolvía 3 problemas. 1. Protegía a las hembras de la competencia sexual mientras los machos estaban fuera. 2. Reducía los conflictos entre machos, permitiendo que incluso los más débiles formaran parte activa de la tribu. 3. Aseguraba el bienestar de las crías, que ahora crecían en una unidad estable de padre y madre. En el contexto del cazador social, incluso los machos menos dominantes eran importantes. No podían ser expulsados o marginados. Ya no se trataba de competir por copular, sino de colaborar para sobrevivir. Y con armas en las manos, cualquier rivalidad mal manejada podía destruir la tribu. Así nacimos nosotros, monos cazadores, enamorados, sociales, cooperativos, entrenables, vulnerables y extraordinariamente peligrosos. Toda esta transformación no fue solo un salto evolutivo. Fue una revolución biológica y emocional. Fuimos rediseñados desde las entrañas hasta la mirada. Y todo comenzó cuando decidimos, por primera vez, cazar. Durante mucho tiempo he observado a los animales con mirada curiosa y rigurosa. Pero cuando puse mis ojos por primera vez en el ser humano, mi propia especie, algo me golpeó con fuerza. Lo que vi no fue simplemente un animal entre animales, ni siquiera un primate superior. Lo que vi fue una anomalía, un ser casi completamente desprovisto de pelaje. Aquello me resultó tan chocante, tan fuera de lugar en el mundo de los mamíferos, que no pude resistirme a bautizarlo con un nombre que describiera su característica más visible, el mono desnudo. Sí, podríamos haberlo llamado de 1000 formas. Mono vertical. Mono pensante. Mono cazador. Mono tecnológico. Pero el hecho simple y rotundo de su piel expuesta, lisa, vulnerable, eso fue lo que captó mi atención como zoólogo. Porque en el mundo natural, la desnudez no es una frivolidad, es un riesgo evolutivo. Y así comencé a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué este mono, el cazador bípedo del que todos descendemos, acabó despojándose de su abrigo natural? ¿Qué fuerza, qué necesidad vital lo condujo a desnudarse? Porque, créanme, la evolución no da pasos en falso. Cada mutación que se impone lo hace porque aporta una ventaja. ¿Cuál fue, entonces, la ventaja de quedar expuestos? Como en tantas preguntas de la evolución, la respuesta no es inmediata ni única. Pero retrocedamos un poco. Cuando el mono cazador comenzó a asumir una carga cada vez mayor en el cuidado de sus crías, algo extraordinario ocurrió. Lo hemos visto en otras especies, cuando la tarea de criar se vuelve ardua, cuando la supervivencia de la descendencia se vuelve compleja, surge un vínculo, una especie de pacto duradero entre macho y hembra. Ya sean peces, aves o mamíferos, la historia se repite, una alianza estable aparece, no por romanticismo, sino por pura necesidad biológica. Y eso fue lo que ocurrió también con nosotros. Las hembras, al saber que podían contar con el respaldo del macho, se dedicaron con mayor intensidad a la crianza. Los machos, al confiar en la fidelidad de sus parejas, podían marcharse a cazar sin temor a ser desplazados por un rival. Y los hijos, esos pequeños e indefensos vástagos que tardan años en madurar, recibían un cuidado intensivo, minucioso, prolongado. ¿No parece esto una solución ideal? Sí, lo es. Pero como toda solución, vino acompañada de un alto precio evolutivo. Para que este nuevo modelo social funcionara, tuvimos que alterar profundamente nuestros instintos primates. Cambios en la conducta sexual, en la fidelidad, en la cooperación, nada de esto era común entre nuestros parientes más cercanos. El mono cazador, en su transición, tuvo que romper moldes, y no todos esos moldes se rompieron del todo. Incluso hoy, nuestros impulsos más antiguos siguen emergiendo, disfrazados, mitigados, pero presentes. Es cierto, la cultura ha hecho maravillas. Nuestros avances tecnológicos son impresionantes. Hemos conquistado los cielos, navegado por el espacio, manipulado genes y creado máquinas que piensan. Pero, cuando estos logros se enfrentan cara a cara con nuestra biología ancestral, se encuentran con una resistencia profunda y tenaz.
No es fácil reprogramar millones de años de evolución con apenas unos siglos de civilización. Nos guste o no, seguimos siendo monos cazadores en el fondo. Y esto se manifiesta en todo lo que hacemos, en cómo comemos, cómo amamos, cómo luchamos, cómo criamos a nuestros hijos. Si todo esto fuera solo producto del aprendizaje, ¿no habríamos logrado ya cambiarlo? ¿No habríamos adaptado nuestra naturaleza a nuestras brillantes invenciones? Y sin embargo, no lo hemos hecho. Seguimos tropezando con las mismas piedras. Seguimos siendo presa del miedo, la ira, el deseo, la competencia. Somos, en el fondo, criaturas complejas y contradictorias, y nuestra única esperanza como civilización radica en no ir contra nuestra naturaleza, sino en aprender a trabajar con ella. Ahora bien, volvamos a la gran pregunta, ¿por qué este mono cazador, este animal terrestre, terminó sin su pelaje? ¿Qué función evolutiva tuvo esa transformación tan llamativa? Porque, seamos honestos, cuando colocamos un ejemplar humano al lado de cualquier otro primate en una vitrina del museo, lo primero que notamos no es su postura ni su cerebro ni sus herramientas, sino su piel. Su extraña piel desnuda. Y aquí nos topamos con un vacío. Los fósiles no pueden decirnos cuándo ocurrió la gran pérdida de vello. El pelo no fosiliza. Pero podemos hacer conjeturas basadas en la lógica evolutiva. Estoy convencido de que no ocurrió mientras vivíamos en los árboles. Allí, un cuerpo desnudo habría sido una desventaja. No, esta transformación debió suceder después, cuando nuestros ancestros se enfrentaron a las llanuras abiertas, al sol abrasador, al viento constante, a un nuevo mundo de desafíos. Se han propuesto muchas teorías. Una de las más interesantes es la neotenia. Es decir, la prolongación de características juveniles en la edad adulta. Un chimpancé recién nacido, por ejemplo, tiene mucho pelo en la cabeza, pero su cuerpo está prácticamente desnudo. ¿Y si ese aspecto infantil se hubiera mantenido en el mono adulto? Y si lo que cambia es el grosor, la pigmentación y el crecimiento del pelo. No lo hemos perdido del todo, simplemente se ha vuelto casi invisible. Hay, por supuesto, excepciones raciales. En algunas poblaciones humanas, como la africana subsahariana, la pérdida de vello ha sido más marcada aún. Algunos anatomistas han llegado a decir que nuestra desnudez es una ilusión. Que seguimos siendo peludos, solo que con vello más fino. Pero eso es como decir que un ciego no es ciego porque tiene globos oculares. Desde el punto de vista funcional, somos desnudos. Y eso, como toda característica biológica, debe tener una explicación. La teoría neoténica nos da una pista sobre el cómo ocurrió, pero no sobre el por qué. Porque, si esa desnudez hubiera sido perjudicial, la selección natural se habría encargado rápidamente de eliminarla. Algo debió aportar. ¿Pero qué? Una teoría sugiere que, al vivir en refugios fijos, cubil tras cubil, noche tras noche, nuestros antepasados comenzaron a verse infestados por parásitos, ácaros, pulgas, chinches, gorgojos. En ese contexto, una piel desnuda sería más fácil de mantener limpia. Con menos escondites para los parásitos, menor riesgo de infecciones y enfermedades cutáneas. Es una hipótesis razonable, pero no enteramente convincente. Muchos otros mamíferos viven en madrigueras o guaridas sin perder su pelaje. Otra hipótesis habla del modo de comer del mono cazador. Si comíamos como salvajes, desgarrando carne cruda, es posible que ensuciáramos nuestro pelaje con restos de sangre, vísceras, grasas, lo cual favorecería las infecciones. En este sentido, hay un ejemplo curioso: los buitres han perdido plumas en la cabeza y el cuello para evitar que se les adhieran residuos mientras se alimentan. ¿Podría haber ocurrido algo similar con nosotros? Es posible. Pero cuesta creer que, antes de aprender a lavarnos, no hubiéramos desarrollado formas menos radicales de higiene. Hasta el chimpancé silvestre, llegado el caso, utiliza hojas para limpiarse tras defecar. Y nosotros, con nuestra creciente inteligencia, podríamos haber hecho algo similar antes de arrancarnos el abrigo natural. Otra teoría apunta a algo más elemental: el fuego. El dominio del fuego, que nos permitió cocinar, defendernos y calentarnos durante la noche, pudo habernos liberado de la necesidad de mantener un pelaje espeso.
En ese contexto, una piel desnuda no solo sería tolerable, sino incluso ventajosa, pues facilitaría la disipación del calor durante las arduas jornadas de caza bajo el sol africano. Y aquí se abre una nueva línea de pensamiento. ¿Y si nuestra desnudez fue una adaptación al calor extremo del entorno? Al perder pelo y desarrollar un sistema de sudoración eficiente, ganamos una enorme ventaja sobre otros depredadores peludos. Podíamos correr largas distancias bajo el sol, sin sobrecalentarnos, mientras que ellos se agotaban rápidamente. La piel desnuda, entonces, sería una herramienta más del cazador de resistencia. Puede que nunca tengamos una única respuesta. Tal vez fue una combinación de factores: el cambio climático, los parásitos, la higiene, el fuego, la termorregulación, la selección sexual. Lo cierto es que esta transformación tan visible tuvo un impacto profundo en nuestra especie. Porque, al quedar desnudos, nos volvimos visibles los unos para los otros. Comenzamos a leer en la piel emociones, estados de ánimo, salud. La piel se convirtió en un lienzo social, en un lenguaje silencioso. Y eso cambió, también, nuestras relaciones. Como veremos más adelante, esta desnudez, aparentemente simple, abrió la puerta a una revolución en la comunicación y el comportamiento social. Pero por ahora, basta con entender esto: no fue un accidente. Fue una transformación deliberada de la evolución, un salto arriesgado y maravillosamente humano. Durante años, al observar detenidamente al ser humano, no he podido evitar preguntarme: ¿por qué estamos desnudos? ¿Por qué, entre millones de especies, solo nosotros, el Homo sapiens, hemos perdido esa densa capa de vello que cubre a casi todos los demás mamíferos? Esta peculiaridad siempre me ha intrigado y, a lo largo de mi carrera, me he topado con diversas teorías, algunas más audaces que otras, que intentan descifrar este enigma. Permítanme llevarlos conmigo en este recorrido fascinante por las posibles explicaciones. Una de las teorías más ingeniosas y, sin duda, más provocadoras, sostiene que, antes de convertirnos en cazadores terrestres, tuvimos una fase inesperada: fuimos monos acuáticos. Sí, como lo oyen. Según esta conjetura, nuestros ancestros abandonaron los frondosos bosques no para cruzar directamente a las llanuras, sino para acercarse a las costas tropicales, atraídos por la abundancia de alimentos marinos. Imagínenlos buscando moluscos entre las rocas, rebuscando crustáceos en las aguas poco profundas. Al principio tímidamente, pero con el tiempo, aprendiendo a nadar, a bucear, a sumergirse en busca de presas. ¿Y qué ocurrió entonces? Según los defensores de esta teoría, en ese proceso evolutivo perdimos el vello, igual que lo hicieron otros mamíferos que regresaron al agua: la ballena, la foca, el manatí. Pero no todo el cuerpo se desnudó por igual. La cabeza, que sobresalía del agua, conservó su cabello como protección frente a los rayos del sol. El resto del cuerpo, ahora más aerodinámico, quedó al descubierto. Es una imagen extraña, lo admito, pero no del todo descabellada. Esta idea no solo es imaginativa, tiene indicios interesantes que la respaldan. Por ejemplo, ¿ha notado lo bien que nadamos en comparación con los chimpancés? Nuestros parientes más cercanos chapotean torpemente y, de hecho, se ahogan con facilidad. Nosotros, en cambio, flotamos, buceamos, nos deslizamos por el agua como si hubiésemos nacido para ello. También está la forma de nuestro cuerpo, alargado, vertical, con una silueta que se adapta mejor al agua que a la selva. Y hay más: la dirección de los pelitos que aún conservamos en la espalda. Sí, esos vellos finísimos que nos sobreviven siguen una orientación peculiar. En vez de apuntar hacia afuera, como ocurre en otros primates, los nuestros van en diagonal hacia atrás y hacia la espina dorsal, justo en la dirección que seguiría el flujo de agua cuando nadamos. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Evidencia? Difícil de ignorar. Y luego está la grasa. Somos los únicos primates con una gruesa capa subcutánea de grasa. No es visible, pero está ahí, justo debajo de nuestra piel, cumpliendo una función crucial: aislarnos térmicamente. Es lo que permite a un nadador aguantar en aguas frías. ¿Recuerdan cómo las ballenas y las focas dependen de su grasa? Pues bien, nosotros también. Esto, por sí solo, ya debería hacernos detenernos y considerar: ¿realmente fuimos monos marinos alguna vez? Incluso nuestras manos parecen dar pistas.
Tocar y agarrar un objeto seco es una cosa, palpar comida dentro del agua, en un entorno cambiante, húmedo y resbaladizo, exige una sensibilidad mucho mayor. Tal vez fue en esas orillas marinas donde desarrollamos nuestras extraordinarias manos, tan hábiles, tan expresivas, tan precisas. Ahora bien, seamos justos. Esta teoría, con toda su elegancia, aún no tiene pruebas fósiles que la sustenten, que también merecen ser exploradas. Algunos científicos han planteado que la pérdida de vello no tuvo que ver con el medio ambiente, sino con la sociedad. Sí, con lo social. Proponen que la desnudez fue adoptada como una señal de identidad, una especie de marca visual. Pensemos en otros primates, muchos presentan zonas sin pelo en ciertas partes del cuerpo, y esas áreas parecen servir como marcas de reconocimiento. Son como insignias visuales que les permiten distinguirse unos de otros. ¿Y si nuestra piel desnuda fuera simplemente eso? Una forma de gritar, yo soy uno de los tuyos. Pero, si bien esta idea es interesante, tiene una debilidad evidente, existen muchas maneras menos drásticas de lograr ese mismo objetivo sin renunciar a una capa protectora tan valiosa como el vello corporal. Otra sugerencia, un poco más atrevida, sugiere que la pérdida de pelo tuvo un origen sexual. Sí, relacionado con el atractivo entre machos y hembras. Se sabe que en muchas especies de mamíferos, el macho suele ser más velludo que la hembra. Así que algunos argumentan que, al incrementarse esta diferencia sexual, la hembra humana se volvió más atractiva para el macho al perder vello. Y, de paso, el macho también perdió pelo, aunque con ciertas áreas de contraste, como la barba. Esta idea explicaría las diferencias sexuales actuales en cuanto a la distribución del vello, pero plantea una pregunta incómoda: ¿realmente valía la pena pagar ese precio, la pérdida de una capa aislante, solo para parecer más atractivos? La desnudez puede ser bella, sí, pero también peligrosa si te enfrentas al frío o al sol abrasador. Sin embargo, hay una variante de esta teoría que me parece más sólida. Plantea que la clave no está tanto en el aspecto, sino en la sensibilidad al tacto. La piel desnuda es más receptiva a los estímulos, más erógena. En una especie que comenzaba a formar vínculos de pareja duraderos, esto habría sido fundamental. La piel desnuda habría intensificado el placer sexual, reforzando el lazo entre la pareja. Y en una criatura que dependía cada vez más de la cooperación entre macho y hembra para criar a sus crías, ese tipo de unión emocional era vital. Pero quizás la explicación más popular y aparentemente más lógica ha sido siempre esta: nos desnudamos para refrescarnos. Al dejar la sombra de los bosques y adentrarnos en las llanuras cálidas y soleadas, la capa de pelo se convirtió en una carga. Así que, como quien se quita el abrigo en verano, nuestros ancestros también se lo quitaron. Suena razonable. Pero, una vez más, hay un problema. Ninguno de los otros animales que viven en ambientes similares lo ha hecho. Los leones, los chacales, las hienas, todos conservan su pelaje, corto pero denso. Además, la piel al descubierto corre mayores riesgos, como quemaduras solares o pérdida excesiva de humedad. Curiosamente, experimentos realizados en el desierto han demostrado que llevar ropa ligera puede reducir la absorción de calor, pero también puede dificultar la evaporación del sudor. Los beduinos lo saben bien, se visten con ropas holgadas que dejan circular el aire pero protegen del sol. Es un equilibrio complejo. La solución, entonces, no parece tan sencilla como simplemente quitarse el abrigo. Así que, ¿por qué nosotros sí? ¿Qué nos hacía diferentes? Creo que la respuesta está en nuestra forma única de cazar. A diferencia de los demás depredadores, nosotros no teníamos garras, ni colmillos, ni velocidad. Nuestra arma más poderosa era el cerebro. Pero incluso con herramientas y estrategias, cazar nos exigía un enorme esfuerzo físico. Perseguíamos presas durante largas distancias, a pleno sol, sin descanso. Y eso generaba muchísimo calor. La presión evolutiva para evitar el sobrecalentamiento debió ser enorme. La supervivencia dependía de ello. Así que perdimos el vello y, en su lugar, aumentamos drásticamente la cantidad de glándulas sudoríparas en todo el cuerpo. De este modo, al correr y agotar a nuestra presa, sudábamos profusamente y el aire evaporaba esa humedad, enfriando nuestra piel. Fue una solución brillante, aunque imperfecta.
No ideal para climas extremos, pero sí para ambientes cálidos, pero no tórridos. Y esa capa de grasa subcutánea, que parece una contradicción, tal vez no lo sea tanto. Nos protege del frío en climas nocturnos y conserva energía. Es el precio que pagamos por nuestra desnudez y, quizás, el secreto de nuestra resistencia. Así fue como, paso a paso, el mono velludo se transformó en el mono desnudo. Tal vez nos mojamos un poco en la orilla, tal vez nos enamoramos más profundamente gracias al roce de la piel, o tal vez, simplemente, corrimos tanto que empezamos a sudar como nunca antes. Sea como fuere, nuestra piel desnuda no es solo una rareza evolutiva. Es la prueba viva de una historia de adaptaciones extraordinarias. Y cada vez que la sentimos arder bajo el sol o vibrar con una caricia, deberíamos recordarlo, nuestra desnudez no es una debilidad, sino un legado evolutivo, tejido con inteligencia, deseo y supervivencia.